Si te gustan los descuentos, este es para ti. Si eres propietario de una vivienda y tienes 65 años o más, o si eres madre soltera, si tu predio está hipotecado, o si eres una persona con discapacidad o brindas cuidados a alguien que la tenga, puedes acceder a descuentos o exoneraciones en tu contribución predial. Para ello es necesario que te acerques a las oficinas del Palacio Municipal a actualizar tus datos. Tienes hasta el próximo 29 de diciembre del 2025, pero atento, porque muy pronto te daré más detalles en un próximo video. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Bien, Porque para excelente. crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. ¿Esta es la avenida Jardines de Manabí? Sí, de la Ciudadela San Jorge. Y veo que están interviniendo en la calle. Sí, 200 metros lineales, mi socio. ¿Pero qué? ¿Es bacheo o asfalto completo? Carpeta asfáltica nueva de 2 pulgadas. Excelente, perdón, mi respeto. Es la operación vial de la alcaldía de Puerto Viejo. Y es que con la operación vial crecemos juntos. ¿Qué tal amigos del Purgatorio? Bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. ¿Qué va a pasar en el país después del triunfo del no en la consulta popular que planteó el presidente Daniel Noboa con el fin de instalar una Asamblea Nacional Constituyente, también de instalar bases extranjeras en el país para combatir al crimen organizado? ¿Qué va a suceder con la economía, la generación de empleo y demás? Bueno, todo aquello vamos a analizarlo con Francisco Palomeque, quien es un permanente lector de la política en el país y nos va a dar un poco más de luces en función de lo que ha ido haciendo el presidente Daniel Noboa Asín tras ese 16 de noviembre. Francisco, bienvenido al Purgatorio. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que siguen el purgatorio. Gracias a ti, Correcto. Francisco. Vamos por partes. Si en principio todo esto se podía hacer, hablo de los cambios en materia penal y constitucional a través del Parlamento, bueno, ¿por qué no se lo hizo desde un principio? Seguramente me vas a decir por la pugna con la Corte Constitucional, con la misma oposición, pero es eso lo que se está haciendo ahora en el Parlamento. Primero, insistir en un proyecto de enmienda constitucional que ya está bajo el análisis de la Corte Constitucional para que los privados de la libertad sean excluidos de los grupos de atención prioritaria para que se ubiquen en los articulados que contemplen sus propios derechos como privados de la libertad que aún les quedan, ¿no? Al menos hasta que cumplan su sentencia. Lo propio en el caso penal. Mira, Jorge, yo creo que en primera instancia el presidente apuntaba a un cambio total, máximo. Es perpetuamente es el juego del poder de él como presidente que debido a la democracia y debido a los votos lo facultan. En este caso, ese juego al todo o nada y llevar al país a una consulta popular poniéndole 4 preguntas que supuestamente para el gobierno iban a ser sí, fue una jugada de todas las cartas políticas encima de la mesa. Hubo un extremo de decisiones, la tomó, mandó y ahora lo que sucede es que después de la pérdida de la consulta popular, lo que tenemos ahora es un panorama diferente. Apuntar ahora a hacer lo mismo que se quería hacer antes de la consulta me parece un error. Me parece un error porque vivimos en democracia y en democracia el país le ha dicho
No le he dicho, ándate, cuidado, porque hay muchos grupos políticos que están diciendo que se acabó, que tiene que haber otro presidente. No, 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 no juguemos al juego antidemocrático, juguemos al juego democrático. Y dentro del juego democrático, lo que el país le dijo es, no me gusta cómo estás haciendo las cosas hasta ahora. Queremos que restituyas todos los arreglos que tienes que hacer, que los restituyas desde la Constitución del 2008, que hagan los cambios con la Constitución correísta. Eso le dijeron. Nos guste, no nos guste, pero esa fue la decisión. Queremos tener una asamblea con estas mismas reglas, con ese mismo presupuesto y queremos que no se eh, haga más pequeño el número de asambleístas. Y por último, queremos una agenda en la cual la seguridad no se soporte en otro país, en un país extranjero. Muchos dirán, medidas nacionalistas. No, no son medidas nacionalistas. Posiblemente lo que el país, y esta es mi palabra, lo que el país le está diciendo es, queremos que cambies el modelo de seguridad y que lo hagas desde esta constitución y no como lo estás pidiendo. Insistir, insistir en lo mismo, como tú mismo dices, a pesar de que podía haberlo hecho antes, e insistir con lo mismo es hacer historiar al fuego democrático, historiarlo. Yo creería que ahora la, los proyectos y los planes ya no tienen que ser máximos, tienen que ser minimalistas. Tiene que comenzarse a encargar de cada sector del país, va a ser más duro y trabajar con cada sector del país. El asunto es que estamos a puertas a un proceso electoral seccional, Francisco, y allí se empieza a ensuciar de nuevo el agua, porque lo más probable es que en las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional piensen más en función de ese proceso electoral para congraciarse con la población, con sus electores, o al menos con quienes en su momento dejaron de votar por ellos, para enfocarse en esa nueva contienda. Con lo cual, pues, no sé qué tan factible sería que el correísmo apoye las tesis en materia penal y constitucional sobre las cuales el oficialismo con ADN están insistiendo. Entonces, ¿en qué medida vamos a avanzar en medio de esa arena movediza? Mira, hay algo que todos estos eventos me han recordado, unos escritos de Gramsci, Antonio Gramsci, el famoso ideólogo italiano que fue apresado por Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial, y él escribía en unos diarios que se llamaban Diarios de la Cárcel, escribía todos estos procesos y cómo los países se desgastan o pueden fortalecerse. Y en estos Diarios de la Cárcel, él tenía una frase que me ha llegado mucho en estos últimos días, que él decía, que la frase era, cuidado con el equilibrio catastrófico. Lo que tú estás diciendo y planteando en la pregunta se configura como un equilibrio catastrófico, porque por un lado, la gente o los políticos o los actuales personajes que tienen el favor público, el favor de la ciudadanía, van a tratar de jugar y de equilibrar el tema con la realidad del país, porque unos van a apuntar a tener una estrategia electorera y otros, espero, vayan a jugar a una estrategia de gobernanza. Este equilibrio se vuelve catastrófico porque más allá de lo que nosotros vayamos a prepararnos en la agenda electoral, este año hay muchas cosas que resolver. Estamos hablando de problemas en el tema de la salud, estamos hablando de problemas en temas de seguridad, estamos hablando en problemas de electrificación del proyecto hidroeléctrico, que ya por ahí ya comenzaron a aparecer ciertas noticias. Y comenzamos con los más pequeños. En la salud podemos hablar del tema de las diálisis, el tema de la falta de medicinas, igual en el tema, en todos los temas. Entonces, este país, claro, no creo yo que antropológicamente nunca lo ha hecho, no lo va a hacer ahora, no va a aguantar el, el tema o las decisiones para las elecciones que la solución de los problemas ahora. Entonces, eso se configura un
un problema de equilibrio. Es decir, hay un equilibrio catastrófico, como decía Gramsci. Y aquí hay una cosa. El presidente tiene la legitimidad de haber sido elegido hace 8 meses, 9 meses, haber sido elegido por la ciudadanía y por el país. Esa es la legitimidad. Pero también hay una legitimidad que se llama la legitimidad del ejercicio del poder. Y cuando el ejercicio del poder no se agarra, no se sustenta, no se ejerce, esa legitimidad del ejercicio del poder le roba a la legitimidad pura de las elecciones. Entonces, hay que usar el poder y hay que legitimizarlo por medio del ejercicio del poder. Ahora, usted ha tocado un tema sustancial y tiene que ver con la salud pública. Y sobre eso hay algunos aspectos. Primero, la dotación efectiva de medicinas, que no se ha logrado en un 100% a pesar de la instalación de un Comité Nacional por la Salud Pública. Dos, no se ha logrado designar finalmente a un nuevo o una nueva ministra de Salud. Se ha encargado a la vicepresidenta, María José Pinto, y eso parecería que demuestra que no hay perfiles. En el caso del gobierno, 5 ministros de salud pasaron por esa cartera de Estado y no lograron superar este problema. Mucho me temo, Francisco, entonces que al no haberse subsanado aquello, fue parte de la factura de la última consulta popular. Yo creo que dentro de las agendas mínimas que hay que hacer, porque ya olvidémonos de la agenda macro, como dije al principio, primero se apuntó a una agenda macro, solución de todos los problemas mediante una votación, mediante que le den al presidente el poder completo, una consulta ganada 4-0. Eso era lo que se apostaba. Está bien, era el juego que él quería hacer. Pero frente a esta disyuntiva de haber perdido las elecciones, ahora tiene que hacer y trabajar en una agenda mínima. Y uno de los puntos que tiene que tratar en las agendas mínimas es la profesionalización de los ministerios y de la cosa pública. Es decir, ¿qué quiero decir con profesionalización? Yo no estoy en contra de que se aleje de la función pública a las personas que estén sindicadas, que hayan tenido problemas penales, problemas legales. Tiene todo el derecho. Pero de ahí a saltarnos, a poner en la cosa pública a personas que no están profesionalizadas en sus diferentes áreas, es peligroso. Es muy peligroso. Ya escuchaba al asambleísta Serrano dirigirse desde la Asamblea Nacional hacia el ministro de Defensa y hacia el ministro de Gobierno. Independientemente a los afectos y desafectos, esto incluye la profesionalización de la cosa pública. Un ministerio de salud sin ministerio, sin ministro, es complicado. Entonces, la agenda mínima requiere poner ministros que mínimo sepan. Ok, que sean probos, pero que sepan, que se encarguen, que sean los que solucionan, los que contestan. Yo creo que después de la consulta popular, lo que el país está buscando es que se le hable más, pero que se le hable con la profesionalización de la cosa pública, que se le explique por qué no son las diálisis, cuándo van a llegar. Yo creo que la comunicación de imágenes cortas, como el TikTok, la comunicación de imágenes cortas, como memes o cosas pequeñas que antes funcionaban, ahora ya hay que cambiarlas porque no funcionan. Hay un estudio de que del 40% que le dio, del 40% de votos que tiene el presidente, que eran de X y generación millennials, de los que tienen hasta 38 años, Millennials y Centennials. millennials y centennials, de esa cantidad de votos, que son el 30%, que es el que Daniel Noboa llegaba, de esos 30%, él ha perdido el 60%, que no le dio la votación en la consulta. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Así como nosotros hablamos de las redes sociales, que son efímeras, que son espurias, que pasan, también no se logran sostener en el tiempo si no hay resultados.
Estamos conversando con Francisco Palomeque, analista político aquí en El Purgatorio. Es tiempo de una pausa comercial. Ya volvemos con más. Nosotros tenemos la confianza en Portoviejo. Pareciera que hubiéramos trabajado toda la vida juntos. Ha sido un trabajo sincronizado, estupendo. Y yo debo decirlo que la agilidad con la cual hemos podido avanzar en Portoviejo es inédita, por lo menos en nuestra organización. Tengo una emoción muy grande dentro de mi corazón porque hay un antes y un después. Este proyecto, que es un sueño hecho realidad, porque Portoviejo lo merece, porque tenemos que soñar en grande. Francisco, sin duda la salud pública debe ser un punto que el gobierno tiene que superar más temprano que tarde, no solo por un asunto político con fines constitucionales y penales, que es lo que se busca ahora en el Parlamento, sino porque la población tiene que ser atendida. Aún así, hay que observar también lo que pasa con la misma lucha anticriminal y la generación de empleo. ¿Por qué planteo esta dicotomía? Porque al final hay una conexión, aunque suene paradójico, hay una conexión esencial entre la seguridad y la generación de empleo. Fíjate lo que sucede con las estadísticas de la misma policía. Pese a que el Ecuador ya tiene más de un año, va para los dos, con el IVA al 15%, que fue el argumento del gobierno para fortalecer este combate a la delincuencia. Tenemos desde enero hasta el mes de noviembre del presente año más de 6.787 denuncias por extorsiones y 1.822 por secuestros. Me imagino que tú también ves a diario lo que pasa en los informativos con secuestros, no a gente pudiente, ahora se llevan a dueños de despensas, a adultos mayores y demás. ¿Qué ha sucedido? Al final, esta lucha anticriminal, pese a la detención de decenas de cabecillas de alto nivel de peligrosidad, de la entrega de Fito, que ya está en Estados Unidos, acá están algunos, alias Topo, alias Fede, hace poco alias Pipo y demás. ¿Qué está faltando entonces? A ver, Jorge, con respecto a lo que tú dices, la ciudadanía siente lo que pasa. O sea, aquí, más allá de cualquier tipo de gestión, que yo creo que se está haciendo algo de gestión, pero la gestión tiene que dar resultados, lastimosamente. Y si no hay resultados, ¿qué es lo que está pasando? Que el presidente está perdiendo el relato, el dominio del relato. El relato, ese relato que lo manejó muy bien en su primer mandato y luego los primeros meses de gobierno, ese relato que fue la declaración de la guerra, la mano dura, o sea, ese relato tenía que haberse sostenido sobre gestiones sobre profesionalización del poder, se tuvo que haber sostenido, no se ha sostenido y el presidente poco a poco pierde el relato. Eso es peligroso para la democracia, porque si él pierde el relato, entonces la ciudadanía no va a tener el feedback democrático que ha tenido con él. Es decir, ¿por qué pierde el relato? Aquí viene el tema. Por falta de un proyecto integrador. El proyecto integrador es un proyecto que integre al país en todas sus áreas, no solamente ministerios, sino también asambleas, también los movimientos sociales. ¿Qué ha pasado? Que como no hay un proyecto integrador, ¿qué es lo que sucede? Fragmentan los grupos sociales. Se cree, y se cree mal que fragmentar a los grupos sociales es símbolo de poder del gobierno o es símbolo de poder. No, fragmentar a los grupos sociales es una bomba de tiempo, porque los grupos sociales fragmentados se unen a otros cuerpos orgánicos y comienzan
a pulular y a pedir lo que tienen que pedir. Entonces, uno, no se pierde el relato también porque no se está viendo un sujeto político articulador de todas estas gestiones de gobierno. ¿Qué es lo que se necesita? Alguien que articule, alguien que definitivamente integre. En el caso de RC5, por ejemplo, RC5 se está desgranando. Sí, hay uno que se va, otro que se va. El gobierno, en vez de darle a este partido que se está desgranando un puente de salida, un puente para que puedan trabajar, no, el objetivo es anularlo. Ya no puedes dinamitar los puentes en esta época en esta época del proceso histórico que está pasando el país. Si dinamitas los puentes, no vas a tener salida ni para ti ni para los otros. Entonces, yo creo que el caso es la falta de relato producto de alguien que articule el discurso y que lo integre. Porque el país no solo es la derecha, no solamente es la izquierda, no solamente es el centro, arriba, abajo, somos todos. Entonces, el proyecto integrador tiene que existir, tiene que haber líneas integradoras, que no las estoy viendo. Y si no hay líneas integradoras, eso. Y por otro lado, el relato comunicacional, que es otra cosa bien Sí, peligrosa. sí. Ahora, Francisco, usted ha dicho que no ve ningún tipo de conexión a nivel del diálogo, es decir, con la oposición. Pero Natalie Morillo ha dicho que ella está dispuesta a hablar con todos, menos con los que tengan procesos judiciales abiertos. ¿Cómo se lee ese mensaje? Bueno, es que los que tienen procesos judiciales abiertos son todos, y todos de aquí y todos de allá, todos del gobierno y todos de la oposición. O sea, yo le pudiera decir asambleístas están jugando en el cuerpo político del gobierno. Hay investigaciones de fiscalía y hay algunos renombrados que hay investigaciones de fiscalía. Usted sabe que lastimosamente aquí hay una judicialización política tremenda que si nos vamos por esa línea, y aquí hay que hablar claro, aquí hay que hablar claro, porque si se dice yo voy a hablar con todos, menos con los que están judicializados, es una respuesta política que ya no cala en la mayoría, ya no cala, no en la mayoría, ya no cala en la ciudadanía. Porque aquí no es cuestión de yo no hablo contigo, si tienes todos tus derechos políticos y eres un asambleísta y estás en la asamblea y tu voto cuenta como voto, yo te voy a despreciar porque yo creo que de acuerdo a la judicialización y la denuncia que te puso es Juanito, no puedo conversar Mm. contigo. A eso me refiero a dinamitar los puentes. Hay mil maneras de dinamitar puentes. Yo puedo estar aquí y decirle, no, yo acepto entrevistas, pero la línea política del señor... yo no la acepto, así que no voy a aceptar, porque yo no acepto, yo no soy, y puedo darle un significado ontológico a mis palabras y decir, es que yo no me traiciono, yo no voy a ir con alguien que no es de mi línea. No, eso es dinamitar puentes, y ese es el problema que tenemos. Sí. Porque entonces la ministra no se reúne ni con un grupo social porque supuestamente está judicializado o tiene alguna denuncia fiscal y no se reúne con el otro grupo político porque también sienten que no. Y lastimosamente este es un juego macabro porque al final de la historia sabemos que hay una política de dinamitar puentes y de no acercarse y no integrarse. O sea, es una falta de empatía con la ciudadanía, decir, vamos a solucionar. Yo lo que quisiera ver es una integración para que se solucione este problema, no se lo siga tirando gasolina, ¿no? Sí, el otro problema de fondo, sin duda, Francisco, es una generación de empleo plena, porque entre las cifras que han sido expuestas como logros del gobierno nacional, sí, está la reducción del riesgo país, sí, está un orden en las finanzas públicas, más allá de que seguimos endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional y otros que son parte de la banca internacional, como el BID y demás. Pero solamente se ha logrado elevar en cerca de 2 puntos porcentuales el empleo adecuado, pasó del 35 a cerca del 37%. La población económicamente activa está compuesta por un poco más de 8 millones de trabajadores en el Ecuador.
con lo cual pues no más de 3,5 millones hoy tienen un empleo adecuado. Más de 5 millones no tienen un trabajo estable con beneficios de ley, afiliación al Seguro Social, los derechos en cuanto a los décimos y también horas extras. Es decir, hay todo un trabajo pendiente en materia laboral. ¿Qué ha pasado? Porque parecería que los logros del gobierno han ido por los índices macro, pero en la práctica ya a nivel, en la economía, para la generación de empleo plena, como yo exponía hace un momento, todavía falta y mucho, diría yo. Hay que reconocer que el ecuatoriano tiene una capacidad de salir adelante tremenda, el ecuatoriano como ecuatoriano. El gran porcentaje de empleo que se ve realmente es un empleo informal el que tiene. Ese empleo informal que es vérsela todos los días, que es salir a trabajar todos los días, porque si hay días que no se trabaja, no se come. Esa es una característica que tiene el ecuatoriano de salir adelante, que no tiene nada que ver con ninguna política de gobierno. Tiene que ver con la misma energía que tiene el ecuatoriano de salir adelante. Ahora, independientemente a esto, ¿cuál es el panorama que tenemos al frente? El panorama que tenemos al frente es que hay que pagar este año que viene, 2026, 15.000 millones de dólares entre intereses y pago a la deuda. 15.000 millones. Ya, y entramos con un presupuesto deficitado de 5.000 millones. Entonces, cuando yo veo esos números, independientemente de que hay que cumplir las responsabilidades, porque hay que cumplirlas, yo lo que veo es dónde va o dónde o cómo vamos a hacer con el presupuesto a las agendas mínimas, que es lo que interesa. Solo te doy un ejemplo, mira, se bajó el presupuesto de la salud. Está bien, yo no hay problema, váyanlo, hicieron el análisis, creo que él tiene la capacidad democrática para bajar el presupuesto, ok, yo apoyo, soy un demócrata, bájele, quedaron 2.000 y pico, pero que de los 1.000 millones se haya ejecutado solo el 11% en el presupuesto de salud. El 11% de un presupuesto rebajado de salud. O sea, ¿qué pasa aquí? Aquí es sencillo. El problema es profesionalización de los ministerios. No se supo, o no se quiso, o no se operó, o no se... Hablemos del 70-80% de ejecución, pero no el 11% de ejecución. ¿Qué significa ejecución para las personas que nos están escuchando? Es del 2.000 millones solo se usó 220 millones. No se usó más. Y los 1.800 millones regresan al nuevo presupuesto para poder contemplar pagos y deuda. ¿Por qué no se usó todo el dinero? Sí. Los 2.000 millones. Entonces, con todas las situaciones que tenemos, a eso me refiero, que son problemas que por estar preocupados de la agenda macro, no nos ocupamos de la agenda mínima, pero eso, querido periodista, eso pasa factura, Sí. porque está deslegitimando el ejercicio del poder. Y cuando deja de ejercer el poder, hay otros factores que entran y que yo que soy un demócrata no puedo hablarlo en este momento. Francisco, nos quedan 2 minutos. Yo planteaba lo de la dicotomía en torno a la seguridad con la lucha anticriminal y la generación de empleo. Pasa que si alguien, pongamos un ejemplo que es muy cotidiano, bien decías hace un momento tú, que el ecuatoriano es un emprendedor congénito, ¿no? Por naturaleza. Y no hablemos de los guayaquileños, por si acaso. Oh, Mercantilistas desde la cuna, sobrevivientes, ¿ya? Si alguien tiene por allí su trabajo y de pronto le da el margen de su sueldo para guardar un dinero que se lo proyecta a 1 año y medio, tú sabes que hay mecanismos a través de pólizas y demás, y tendría la aspiración de emprender un pequeño negocio, no sé, una cafetería, un restaurante o algo similar. No puede, pues, Francisco, porque las extorsiones siguen siendo un problema serio, con altos niveles de peligrosidad. Entonces hay que hacer allí una estrategia conjunta que permita una disminución agresiva de estos delitos que tienen de cabeza los ecuatorianos, vacunas y secuestros, a fin de que eso se pueda finalmente traducir
en nuevos emprendimientos y consecuentemente en la generación de empleo, sí, a nivel micro, porque son pequeños negocios, pero a mover la economía, pues, Francisco. Estoy totalmente de acuerdo. Es una, como tú bien lo has expresado, es una dicotomía tremenda. Y yo, más allá del hombre, del ecuatoriano que quiere poner su negocio, yo me voy a ir un poquito más abajo. Voy a cortito. El hombre que cuida, el hombre, el ciudadano que cuida el edificio, que le dan un dinerito, es un informal, el edificio donde yo tengo una oficina, El conserje. conserje que cuida, que hace de todo y que está muy... El otro día estaba bravo. Entonces yo me le acerco al día y le digo, ¿qué pasó? Me dice, mire, yo no pido nada, lo único que pido es que no me maten. Y el otro día me subí en la moto con mi esposa y hubo una balacera y casi le dan una bala a mi esposa. Dice, es más, no me den nada, no quiero canastas. Él decía, no quiero nada, no quiero es que no me maten. O sea, llegar a esos niveles es peligroso. Es peligroso porque, como tú mismo dices, independientemente a que no, con, va a haber que trabajar un poco de tiempo para crear negocios formales, porque esa es otra discusión que tampoco se la planteó bien en la anterior consulta. Y lo que se hizo fue, por ahí vi o escuchaba yo una ministra que decía que iba a quitar el 13º y 14º, cuando todos sabemos que lo único por lo que se lo recuerda al expresidente Carlos Julio Arosemena es por ese logro social. Y hablaba de quitar el 13º, que el 14º, que los... O sea, incluso ahí la comunicación fue fallida con esa ministra. Entonces, independientemente a que se formalice o no se formalice, tienen que haber acuerdos mínimos de seguridad, tienen que haber acuerdos mínimos de salud para que el ejercicio del poder pueda fortalecerse. Bien, agradecemos la comparecencia de Francisco Palomeque, analista político. Hemos abordado la parte constitucional, penal, que se busca desde el oficialismo cambiar para ver si se optimiza la lucha anticriminal. Creo que el sistema judicial es otro agujero negro, Francisco. Seguramente en una próxima ocasión vamos a hacer ese análisis. Y lo propio con la generación de empleo y lo que está sucediendo en la lucha anticriminal, si avanzamos o no a pesar del aumento del IVA del 12 al 15%, y aun cuando el gobierno con el bloque de seguridad conformado por los ministerios del Interior y de Defensa sí están capturando a los peligrosos delincuentes, están atacando a las bandas en sus diferentes frentes, pero parecería que todavía aún hay mucha tela por cortar. Decía en su momento mi abuelo, parecería que nada es suficiente y esa es la lucha que está librando el Ecuador contra el crimen organizado. Francisco, un gusto. El gusto es mío y un saludo y una feliz Navidad también para todos ustedes. Igualmente, feliz Navidad. Un fuerte abrazo. Y con ustedes hasta la próxima. Gracias por estar pendientes de nuestros contenidos aquí en El Purgatorio. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Porque para crecer hay que hacerlo juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Crecemos juntos. Cada vez que intervenimos una calle, pensamos en cómo hacer más con menos tras la escasez del asfalto en los últimos tiempos. Por eso, hoy reutilizamos material reciclado de vías que ya fueron recapeadas en Portoviejo. Es una forma responsable e inteligente de trabajar. Ahorramos recursos, avanzamos con eficiencia, mitigamos los impactos del invierno en esas vías y demostramos que cuando hay voluntad, la innovación siempre aparece para servir a nuestra gente. Porque en Portoviejo crecemos juntos.